Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos. Gracias por estar ahí conectados sobre todo con estos lazos de amor que el Señor nos permite tener. Gracias por estar ahí ahora mismo conectado a través del Facebook y aquí en la casa del Señor, en la iglesia. Algunos hermanos y hermanas nos acompañan también de una forma presencial. Bienvenidos a todos. Gracias por esta disposición que tenemos cada domingo, cada día del Señor que nos permite estar juntos y en comunión, levantar su nombre. Quisiera, antes de empezar, que me ayude con orando, poniendo esto en las manos del Señor. Quiero pedirle por favor que ore conmigo. Señor y Dios, una vez más, gracias. Te hemos alabado, te hemos cantado, te hemos, Señor, expresado nuestro agradecimiento. Te hemos expresado también lo profundo del sentimiento que tenemos en nuestro corazón al decirte que eres nuestro gran Dios, nuestro suficiente Salvador. Gracias, Señor. Queremos ahora pedirte que bendigas, Señor, este tiempo de la predicación de tu palabra, sea guardada en nuestros corazones, como siempre, y que podamos, Señor, sobre todas las cosas practicarlo, vivirlo. Ahora mismo, Señor, los principios de tu palabra pueden estar guardados en nuestro corazón para poderlos vivir. Te rogamos y te clamamos, Señor, que escuchemos atentamente tu palabra, que dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para ello. Oramos de tu Espíritu Santo guiándonos a través de tu palabra. Te rogamos y te clamamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a tener un tiempo de la palabra y para ello quiero rogarle, aquí usted, si está aquí en la iglesia, abra su Biblia conmigo en Hebreos, en el libro de Hebreos. Se encuentra el libro de Hebreos, el capítulo 4. Quiero rogarle también ahí en sus casas que puedan tener a mano su Biblia y si es necesario y si es posible también para usted, pueda tener un cuadernito, algo en que apuntar algunos versículos y algunos principios que, como usted va a ver, son muy importantes que lo tengamos en esta mañana. Y no siempre hoy, sino siempre, ¿no? Siempre que estemos con el Señor, a través de su palabra, tengamos algo en que anotar, porque siempre el Señor nos habla de muchas maneras. Bueno, entonces, con su Biblia a mano, por favor, ahí juntos, aquí en la iglesia también, por favor, siempre traiga su Biblia a la iglesia, ¿no? Bueno, ahí tal vez en el celular, tal vez ahí en su Biblia física, como usted tenga. Vamos a hacerlo esta mañana. Muy bien. Bueno, permítame hacerle una pregunta. ¿Cómo ha iniciado este año? Bueno, si usted se da cuenta, este es el último día del año, el último día del mes, el último día del mes, 31 de enero del 2021. Ya ha pasado un mes entero. ¿Cómo usted está viviendo eso? ¿Cómo usted está pasando este tiempo? Tal vez sus días son como demasiado agitados, como sus días son demasiado con mucha intranquilidad, termina agobiado, termina con mucha actividad, son días muy activos en usted. ¿Cómo ha empezado este año? ¿Cómo está terminando este primer mes? Con muchos objetivos, muchas metas, tanto que de pronto no le queda tiempo para muchas cosas que también usted sabe son importantes. ¿Qué es lo que normalmente ocurre en estas circunstancias? Que cuando estamos muy ocupados en muchas cosas siempre se quedan algunas por hacer y algunas muy importantes. ¿Y qué es lo común que pasa? Que normalmente las cosas de Dios se dejan a un lado. Porque entendemos que hay prioridades en nuestra vida y de pronto decimos esto es más importante que esto otro. Y lamentablemente lo menos importante, lamentablemente digo, son las cosas de Dios. Entonces no sé cómo empezó este año. Tal vez de esa manera, muy agitado, muy activo. O tal vez usted empezó por las circunstancias que vivimos de una manera como muy desilusionado, como desanimado, hasta cierto punto indiferente a las cosas que pasan. Como que desanimado ante las circunstancias que vive, las cosas que pasan, con esa incertidumbre de no entender qué va a pasar, dejándose contaminar por las noticias de que todo este tiempo va a ser más difícil, que vienen tiempos más complicados. Y entonces, claro, dejándonos influenciar por eso, vamos a terminar en una situación de desánimo, totalmente indiferente
anclado o sembrado en un punto como muerto, en donde nada ni nadie nos puede sacar. Entonces, como usted ve, dos extremos, uno demasiado activo y otro demasiado, tal vez, en confort, ¿no? En un estado de confort, en un estado de, digamos, de indiferencia. Dos extremos en los cuales el Señor no quiere que vivamos. La palabra de Dios dice que el Señor tiene para nosotros una mejor forma de vivir, una mejor forma de actuar cada día. Y ese es el sentimiento y ese es el deseo que tengo esta mañana, de poder delante de ustedes expresar lo que el Señor anhela para nuestra vida. No es de la manera en como nosotros creemos que tenemos que vivir, o demasiado agitados, demasiados activos, o demasiado indiferentes y demasiados así como en reposo, como una forma de tranquilidad aparente, que no le importa nada, indiferente ante todas las cosas. No es donde el Señor quiere que estemos. El Señor quiere que entremos y vivamos cada día en un reposo especial, ya lo vamos a ver. Entonces la palabra de Dios nos va a indicar esta mañana que hay una mejor forma de vivir, diferente a la que nosotros estamos acostumbrados a vivir tal vez. ¿Qué significa entonces entrar en este reposo de Dios? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que entremos en un reposo, que vivamos en un reposo de Dios. Significa viviendo y dependiendo, confiando en lo que el Señor quiere para nuestra vida, conscientes de que andamos bajo su poder y bajo su dirección, que todo tiene el control, pero efectivamente que vivamos sintiendo, pensando, actuando, que el Señor tiene el control de todas las cosas. Y usted va a ver lo que eso trae como consecuencia. Entonces, esta es la idea del Señor, que podamos nosotros a través de los versículos que vamos a leer ahora, entender este principio. Claro, que va, a depender de qué es lo que usted espera de la vida. ¿Qué usted más espera? ¿Estamos más confiados en un candidato o en lo que el Señor quiere para nosotros? ¿Estamos esperando en que las situaciones funcionen y vamos a ser felices y tenemos esto y lo otro y entonces todo va a estar bien? ¿O dependemos todo claramente en lo que el Señor quiere para nuestras vidas? Eso es lo que quisiera hablar esta mañana y queremos juntos reflexionar y entender a la luz de su palabra lo que el Señor como principio nos quiere enseñar e instruir y que obviamente lo podamos poner en práctica. Entonces quiero por favor que usted me ayude. Ya hemos abierto, creo yo, todos tenemos Hebreos capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 13, pero lo vamos a hacer por partes. Lo vamos a hacer por partes y lo vamos a tratar de entender poco a poco según el Señor nos va mostrando su palabra. Entonces, Hebreos capítulo 4, versículos del 1 al 13, pero vamos a iniciar leyendo solamente del 1 al 3. Así que por favor, si usted tiene a su mano ahí su Biblia, lea conmigo. Versículos 1 al 3, capítulo 4 de Hebreos. Dice: cuidémonos, por tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia. Pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a este mensaje. En tal reposo entramos los que somos creyentes conforme Dios ha dicho. Así que, en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo. Bueno, en estos primeros 3 versículos nosotros vamos a encontrar un aspecto. Y durante estos 13 versículos, en este pasaje, vamos a encontrar 3 aspectos. Vamos a mirar cuál es el primero. El primero es este: que el Señor nos está mostrando y nos está advirtiendo de algo. ¿De qué nos está advirtiendo? Dice aquí: cuidémonos, tengamos temor, dice Reina Valera. Por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, escuche eso, sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás, y mucho peor, no entrar.
¿Cuál es el peligro inminente? ¿Cuál es la advertencia que el Señor nos está mostrando a través de estos primeros 3 versículos? Que cuidemos de, sobre todas las cosas, no obedecer lo que el Señor nos está mostrando. De no entrar en su reposo que dice aquí, sigue vigente. Aquí hay una advertencia que fue puesta hace algunos años, cientos de años atrás, en los que el Señor advirtió a través de Hebreos al pueblo israelita. Aquí está hablando de una situación tristemente conocida. Y quiero, antes que nada, poner en contexto esto y referirme a lo que pasa. ¿Qué es en principio lo que el Señor nos está advirtiendo? ¿Y cuál es el peligro que podemos caer? Pues esto, la incredulidad y la falta de fe. Eso es la primera advertencia y es el peligro, como usted ve, un peligro similar en el tiempo de cuando fue escrito Hebreos y un tiempo de muchos años atrás, cuando el Señor dio una promesa al pueblo de Israel, al cual se está refiriendo. En el versículo 2 dice, porque a nosotros lo mismo que a ellos. ¿A quiénes se refiere? ¿A cuáles son ellos? Pues ellos son el pueblo de Israel. Bueno, quiero explicarle un poquito más de este pasaje al cual hace referencia el autor de Hebreos en estos primeros 3 versículos. En Números, capítulo 13 y capítulo 14 nos habla de una lamentable historia del pueblo de Israel. Capítulo 13, versículos 1 al 3 nos dice, quisiera que usted lo mantenga una marca aquí en Hebreos 4, pero si puede acompañarme a Números, capítulo 13, versículos 1 al 3, puede leer conmigo. Si no, yo les leo. Dice en estos versículos, el Señor le dijo a Moisés, envía hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que les daré a los israelitas. Envía a un jefe de cada una de las 12 tribus de sus antepasados. Entonces Moisés hizo lo que el Señor le ordenó y envió a 12 hombres desde el campamento en el desierto de Parán, todos jefes de las tribus de Israel. Bueno, este es un pasaje que de pronto algún momento usted lo escuchó, también lo explicó o lo entendió. Dice que el pueblo de Israel llegó a la tierra de Canaán, había salido de Egipto, 400 años esclavo en Egipto. El Señor, en su afán de cumplir su promesa hecho cientos de años atrás a Abraham, que le dijo que tú y el pueblo tuyo será una nación y obtendrá una tierra llamada Canaán, una tierra próspera de donde fluye la leche y la miel. O sea, había una promesa cientos años atrás, cuando antes se lo había comentado a Moisés, justo en lo que habíamos hablado ahorita. El tema es que hay una promesa de Dios. El Señor había prometido que les iba a sacar de toda esta esclavitud y llevarla a una tierra donde fluye leche y miel. Es una tierra próspera, en otras palabras. Y aquí la dirección que da Dios a Moisés es que mande 12 espías para que miren esa tierra prometida. Porque la dirección era que también tomen esa tierra, es decir, hablaba de lucha, de lograr poseer esa tierra. Entonces, la dirección de Dios a Moisés es decir, manda 12 personas a que miren cómo está esa tierra. Usted conoce entonces, de las 12 personas que mandaron a revisar la tierra, 10 regresaron con un informe negativo. ¿Qué dijeron ellos? No se puede. Es una tierra en donde habita gente gigante, dijeron ellos, y nosotros como langostas muy pequeños no podemos luchar contra ellos. Así que definitivamente es difícil y no se puede. Y 2 restantes de los 12, Josué y Caleb, dijeron, sí se puede. El Señor ya nos ha entregado esa tierra, así que sí es posible entrar en esa tierra prometida. Entonces usted ve, 10 personas dicen no y 2 dicen sí. ¿Qué pasó? El pueblo de Israel aceptó la mayoría y definitivamente no entraron en la tierra prometida. Decidieron no creerle a Dios. Decidieron, y ciertamente, tal vez existían hombres como gigantes y era difícil el problema, pero ellos decidieron en sus propias fuerzas. Decidieron que ellos en sus propios pensamientos pensar que no es posible, dejándole a un lado a Dios.
Y esa es la diferencia, y ese es el momento, y esa es la exhortación que dice el Señor a través de Hebreos, que debemos cuidar de no caer en esta misma situación, de querer hacer las cosas a nuestra manera, de entender que el problema, por más grande que sea, lo podamos entender como algo imposible de hacer. Y entonces tomemos una actitud. El pueblo de Israel tomó una actitud y una decisión. Dijeron, no es posible. Y no le creyeron a Dios. No entraron en esta promesa que el Señor había hecho. ¿Sabe qué pasó? ¿Sabe cuál fue la consecuencia de todo esto? Vivieron 40 años vagando en el desierto, muriendo por la enfermedad y por la guerra. Esa fue la consecuencia. 40 años deambularon en el desierto por desobedecer la palabra del Señor. Entonces el Señor nos está advirtiendo en este momento a través de su palabra. Y cuando Él hace una advertencia, cuando nos hace una exhortación, es porque yo creo que tiene en mente algo más que nos conviene. Al inicio usted leyó que lo que necesitamos es temer, cuidémonos, dice, de no obedecer esto, de no entrar en este reposo. Entonces, la promesa de Dios que le dio a la nación, no la creyeron. ¿Sabe qué hicieron ellos? La estropearon completamente y tuvieron consecuencias. Entonces, esa es la actitud que en principio nos está mostrando a través de esta situación. Los israelitas conocieron la palabra de Dios a través de Moisés. Conocieron cuál era la provisión y la voluntad de Dios para ellos. Pero ¿qué hicieron ellos? Acabamos de leer. Dice, ellos no lo escucharon, no les sirvió para nada, dice en el versículo 2, porque no se unieron en la fe. Entonces, como usted ve, no es tan importante que yo tenga fe, aunque sí lo tengo. Es más importante que usted que está escuchando tenga fe, para que usted, escuchando la palabra del Señor, la obedezca, sobre todo. La entiende y la obedezca. Es lo que pasó. Moisés habló de la voluntad del Señor, pero el pueblo no lo escuchó, dice, porque no se unió con fe. Pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, dice, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a este mensaje. Y yo me preguntaba y digo, muchas veces puede pasar esto. Usted escucha la predicación cada domingo. Usted escucha una predicación un miércoles. Usted escucha predicación muchos días. ¿Cuánto de eso usted obedece? ¿Cuánto usted de eso está dispuesto a obedecer o va a actuar como el pueblo de Israel? Simplemente pensó en su situación, miró la realidad, se olvidó de Dios y tomó una decisión. Eso es lo que pasó y eso es lo que nos está en este momento advirtiendo. Ahora, en nuestro tiempo, ¿cuál es la palabra que escuchamos? La palabra que debe ser creída y obedecida es esta que viene a través del Señor Jesucristo. Esta palabra que estamos nosotros mostrando y la que nos está diciendo ahí que podemos entrar en un reposo, en una forma diferente de vivir, no a nuestra manera, sino a la manera de Él. Entonces podemos actuar y esperemos, y esa nuevamente repito es la advertencia de no vivir de esa manera, de no vivir bajo este ejemplo que lamentablemente el pueblo de Israel lo tomó. ¿Cuál es entonces el temor que debemos evitar? ¿Cuál es el peligro que debemos evitar más bien? Es caer en esta situación de incredulidad y falta de fe. Ahora, en el versículo 3, el autor de Hebreos nos está mostrando quiénes entran en este reposo. Todavía no nos ha explicado ciertamente de qué reposo se refiere, pero miren, ya nos explica las consecuencias de no entrar y ahora nos dice quién entran. En el versículo 3 dice, en el reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho. Así que mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo aquellos que no lo son, aquellos que no creen en el Señor. ¿Usted es creyente? ¿Usted ha aceptado al Señor en su corazón por fe? La fe es lo que nos permite entrar entonces en este reposo. No van a entrar lamentablemente aquellos obstinados, resistentes a la palabra del Señor. Y eso es lo triste. ¿Qué es lo contrario al reposo del Señor? Esta forma intranquila de vivir,
esta forma impaciente de vivir. Vivimos impacientes, intranquilos, angustiados. El Señor dice que hay una mejor forma de vivir, y esto es en el reposo del Señor. Entonces, aquí hay un ultimátum que el Señor está mostrando y está mandando, que no vivamos conforme a esta situación de incredulidad y de falta de fe. Y usted se da cuenta que desde el principio el Señor ha compartido y su deseo ha sido que entremos en ese reposo. Él ha querido compartir ese reposo siempre con su pueblo. Pero no vamos a entrar en eso si no obedecemos y no tenemos fe. Entonces vamos a poder y vamos a estar excluidos de ese ingreso al reposo si nuestra fe no está expuesta delante del Señor. Esta parte que acabamos de leer del versículo 3 fue tomada del Salmo 95, versículos 8 al 11, en el que David expuso también ya esta circunstancia. Entonces, el autor de Hebreos hace referencia al Salmo 95, versículos 8 al 11. Permítanme leer, dice: no endurezcan el corazón como lo hizo Israel en Meribá, como lo hizo el pueblo en el desierto de Masá. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia. A pesar de haber visto todo lo que hice, durante 40 años estuve enojado con ellos y dije: son un pueblo cuyo corazón se aleja de mí. Rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré: ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Lo dijo David, lo expresó David en el Salmo 95, y Hebreos hace referencia a esto. Y aquí, una vez más, la advertencia y el peligro en el que podemos caer. Escuchamos la voz de Dios, pero no lo hacemos caso, dice David. Y les transmito eso a ustedes, a esta pregunta. ¿Cuánto estamos dispuestos a obedecer de lo que escuchamos, de lo que hablamos, de lo que leemos, de lo que meditamos en su palabra? Eso es lo que está advirtiéndonos. Son un pueblo que se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. Aquí hay una dirección esta mañana, usted está viendo, lo vamos a seguir estudiando un poco más. Entonces, un párrafo que nos hace como tratar de sacudir y de entender claramente lo que el Señor quiere de nosotros. El Señor quiere que vivamos no con nuestra rebelión, con nuestra incredulidad, con nuestra forma de pensar, que vivamos conforme a lo que Él quiere. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Cuál es el reposo al cual está hablando? Ahí vamos a encontrar entonces en los siguientes versículos. Ahora quiero que usted me ayude leyendo los versículos desde el 4 hasta el 10. Capítulo 4 de Hebreos estamos ahí. Por favor, ahí en sus Biblias, siga conmigo leyendo. Versículos 4 al 10. Mire esto. Pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día. Y en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras. Y en el pasaje citado también dice: jamás entrarán en mi reposo. Sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo. Y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia. Por eso, Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se había mencionado: si ustedes oyen su voz, no endurezcan el corazón. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. ¿Te das cuenta entonces de qué está hablando? Este es un reposo espiritual, un reposo de dependencia y de confianza en Dios. Ahora, ¿qué encontramos entonces en estos versículos que acabamos de leer? Pues claro, el Señor espera de nosotros confianza. ¿Realmente confía en el Señor? Es la pregunta. Habla de este reposo, de un reposo de confianza en Él, de poner fin a nuestro sentido de esfuerzo propio, de hacer las cosas a nuestra manera, de salirnos con la nuestra,
que estemos dispuestos a someternos al Señor y dejar que efectivamente Él tome el control de nuestras vidas, que gobierne nuestras vidas. De eso está hablando. ¿Cómo usted muestra la confianza en el Señor si al final terminamos haciendo lo que nosotros queremos? No a lo que nos dice el Señor, no de la forma en cómo Él nos guía de hacerlo. Entonces el Señor nos está mostrando que debemos en nosotros, para entrar en este reposo, es confiar en Él. Le pregunto, ¿confía realmente en Él? No sé cómo está viviendo ahora su vida, qué circunstancias está atravesando. Estamos orando por muchas familias de hermanos con circunstancias muy difíciles. Y me pregunto, ¿confiamos en ese momento? Usted dice, en ese momento es muy difícil. Es muy complicado confiar. No confiamos en nada ni en nadie. Pero ese es un error, hermanos. Porque si somos cristianos es donde en Dios debemos confiar. Ciertamente, Él tiene el control de todas las cosas. Eso es lo que nos está llamando a hacer. Hermanos, que no caigamos en ese testimonio del pueblo de Israel. Lo acabamos de leer. Aunque vieron todos los milagros y prodigios que hizo con el pueblo, al final no le creyeron. Y nosotros actuamos muchas veces así, lamentablemente. La confianza es la que nosotros debemos tener delante del Señor, que Él gobierne nuestra vida. Entonces, dice que queda un reposo para nosotros. Pero este reposo entonces no significa que tenemos que quedarnos sentados y esperar a que el Señor haga algo. No, todo lo contrario. No significa que usted tiene que hacer menos de lo que está haciendo. Me refiero en su trabajo normal, no. Él habla que haga ese trabajo, que lo siga haciendo, pero con una actitud diferente, con un espíritu diferente, confiando en el Señor. Dios quiere que tengamos éxito sobre todas las cosas, que logremos más haciendo menos, porque cuando dependemos ciertamente de Dios vamos a tener menos presión, menos tensión. Quisiera que comprobemos eso, quisiera que compruebe eso. Cuando usted se dedica y deposita su confianza total en Dios, va a tener menos cansancio, menos fatiga y va a lograr hacer más cosas con menos. Y eso es lo que quiere el Señor. No es que usted termine al final frustrado. Después de haber trabajado todo un día, ciertamente podemos tener un cansancio físico y hasta mental. Pero ¿sabe qué? Debemos terminar con un sentido total de contentamiento, de satisfacción de haber hecho el trabajo que el Señor nos ha permitido hacer en ese día. Esa es la gran diferencia. Que usted termine ciertamente tal vez agotado, pero satisfecho. Que podamos hacer entonces un trabajo totalmente confiado en el Señor, dependiendo de Él. Los resultados están en Él. Si hacemos un trabajo honesto, un trabajo sincero, Él lo mira. Y eso trae fruto, porque el Señor es justo. Pero eso lo dejamos en sus manos. Si usted termina un día después de haber trabajado y no ha logrado sus frutos, no ha logrado sus objetivos, sus metas, ¿qué pasa? De pronto se siente frustrado. De pronto no puede dormir, le da insomnio. Y vive una vida así, trágica. Totalmente contraria a vivir un estado de reposo como quiere y como el Señor nos está mostrando en esta mañana. No haciendo a nuestras fuerzas, a nuestra manera, dependiendo de Dios. Que encontramos también, obviamente, dentro de la confianza y esta dependencia de Dios. Depende de Dios totalmente. Me gusta decirle al Señor, Padre, te entrego este día. Dependo de ti. Sin ti no puedo nada. Suena bonito, ¿no? Son frases que uno los dice, pero en realidad lo vivimos eso. De eso está hablando el Señor, hermanos. Eso es lo que está advirtiéndonos. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo hacemos nuestra vida? Que no la hagamos a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Que nos dejemos guiar por cómo usted está siendo instruido esta mañana a través de su palabra. ¿Usted recuerda esto? Que no debemos preocuparnos. Que ni los pájaros deben preocuparse por la comida, ni los lirios del campo deben preocuparse por su comida. ¿Por qué? Porque el Señor tiene cuidado de ellos. Mateo 6, 23. Mateo 6, 26 hasta el 33. Nos ha dicho, ¿por qué se preocupan ustedes? Si yo tengo cuidado de ellos, ¿cuánto más de ustedes?
El Señor nos ha dicho que tiene contado hasta los cabellos de nuestra cabeza. En mi caso, pocos, ¿no? Pero los tiene contados. ¿Qué significa eso? Dice, no teman, no se preocupen, no teman. Dependamos del Señor. En Lucas 12:7 nos habla de eso, que tenemos que tener confianza y dependencia de Él. Si el Señor está dispuesto a decir todo esto, hermanos, y la tenemos registrado en los evangelios, Lucas 12:7, Mateo 6:26, entonces, hermanos, ¿por qué no obedecer su palabra? ¿Por qué no actuar conforme a lo que el Señor nos dice? Y claro, confianza, dependencia, descanso, sobre todo. Versículo 10 dice, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de los suyos, de las suyas. Dios quiere que descansemos en Él, que confiemos, que creamos en Él. A medida que confiamos y reposamos en Él, entonces vamos a vivir y vamos a lograr tener este contentamiento que Dios quiere que tengamos, libre de preocupación, con menos frustración, con menos ansiedad, con menos apuros, con más confianza. Él sabe que al final tal vez terminamos cansados, pero como digo, debe haber en nosotros este sentido de satisfacción de haber hecho el trabajo que el Señor nos ha dado. Él nos da todo lo que necesitamos para un día. Este es el día en donde necesitamos poner todo nuestro esfuerzo. No tenemos que preocuparnos por mañana y tampoco nos debemos preocupar por lo que ayer ya pasó, sino hoy. Este es el día donde tenemos que poner todo nuestro afán y todo nuestro esfuerzo. Y el Señor nos da todas las posibilidades y las herramientas para poder hacerlo, para enfrentarlo. Pero que al final tenga usted este sentido de contentamiento. Entonces digo, debemos cambiar el espíritu. En algún momento me he puesto a pensar, ¿estoy trabajando por obligación? ¿Usted trabaja por obligación porque le toca? Entonces como que no hay satisfacción en eso, ¿no es cierto? Usted debe trabajar porque hay un sentido de gusto en su corazón de las cosas que hace, que pone todo su esfuerzo en porque le gusta lo que hace. Pues de pronto nos ha tocado hacer cosas sin querer, por obligación, porque toca, porque es lo último. Porque usted se ha puesto a pensar el privilegio que es tener un trabajo en estas circunstancias que vivimos. Entonces, ¿cómo lo valoramos? Porque muchas veces de pronto puede levantarse usted frustrado de inicio, haciendo un trabajo que no le gusta. Entonces hay que poner eso en delante del Señor. El Señor nos ha llamado, como usted ve, a vivir de esa manera. El Señor nos está mostrando que hay una manera muy diferente de vivir. Que usted ponga un espíritu nuevo entonces en su trabajo y en las cosas que hace, que lo ponga todo su esfuerzo, toda su dedicación, todo su amor en las cosas que hace. Que ponga prioridades, también dice el Señor. ¿Qué es lo más importante en usted? ¿Qué es lo que necesita hacer? Vamos a ver un poquito más de eso. Entonces, esto es lo que el Señor nos está mostrando. Entonces nosotros tenemos que al final reposar de una forma espiritual, con total confianza, dependencia y descanso delante del Señor. Esa es la manera en que nosotros debemos actuar como cristianos, como alguien que conoce la palabra de Dios. Y como usted ve, somos los elegibles para entrar en el reposo de Dios, siendo cristianos y por la fe. Ahora mire, los versículos siguientes, del 11 al 13. Está conmigo, ¿no? Por favor, capítulo 4 de Hebreos, vamos a leer ahora versículos del 11 al 13. Lea conmigo, mire lo que dice. Finalmente el tercer aspecto es este. Dice, esforcémonos pues, escuche eso, esforcémonos pues por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas.
Entonces el tercer aspecto que encontramos en este pasaje es esto, que necesitamos atender un deber inmediato por obedecer. ¿Cuál es este deber inmediato? Entrar en el reposo, pero para entrar en el reposo necesitamos ¿qué? Esfuerzo. Parece contradictorio, ¿no? ¿Cómo voy a entrar a un reposo si necesito esforzarme? Pues eso es lo que hay que hacer. Necesitamos esforzarnos. Dice el Hebreos, necesitamos esforzarnos para entrar en este reposo y que nadie caiga en este mal ejemplo de desobediencia. Tengamos entonces una intensidad de propósito para hacerlo. Nadie va a entrar en este reposo de Dios sin darle importancia. ¿Por qué tenemos que esforzarnos? Porque estamos luchando contra nosotros mismos en cuanto a la incredulidad, ¿se da cuenta? Porque a pesar de que leemos, porque a pesar de que entendemos, podemos seguir pensando que no es posible. Yo me trato de imaginar estos 10 espías que fueron. Ellos conocían de Dios. Eran jefes de tribus. Conocían de los grandes milagros que hizo el Señor en todo ese tiempo que les sacó del desierto. Pero ¿por qué al final decidieron no creerle a Dios y más bien creer en sus imposibilidades? Dijeron, no es posible. Lo vamos a hacer a nuestra manera. Y a veces pienso que actuamos así. Pero mire aquí, por esa misma razón nos dice, esfuércese. Esfuércese por entrar en este reposo. Es lo que dice el Señor. Muchas veces luchamos, contra esta incredulidad. ¿Creemos en realidad que Dios nos puede dar un sentido de contentamiento? ¿Cree usted que usted puede vivir contento con lo que tiene, con lo que hace? ¿O siempre estamos insatisfechos? Siempre estamos inconformes y por lo tanto tenemos que seguir luchando, y está bien que tenemos que seguir luchando. El Señor no dice aquí que nos quedemos quietos, no, por el contrario. Pero no con un sentido de insatisfacción, todo lo contrario. Confiados totalmente en Él. Eso es lo que nos pide. Yo sé que puede ser complicado esto de entender, pero va a ser más difícil en el sentido de que yo espero de la vida. ¿Qué quiero hacer con lo que el Señor me da? En esa expectativa esto va a ser fácil o difícil. Si lo vemos, como le dije al inicio, con indiferencia, obviamente va a ser muy difícil entender eso. Pero si queremos mirar la vida con una diferente visión, que esta visión que el Señor nos está dando, entonces va a ser tal vez más fácil de obedecer lo que el Señor nos está mostrando. El reposo del que nos está hablando es aquel reposo que nos quiere sacar de esta forma esclavizante, materialista de los valores en que vivimos. Ese es lo que quiere el Señor. Un reposo en el cual nuestras obras, nuestra autonomía, nuestros derechos, nuestros planes, ambiciones, esfuerzos sean rendidos de una forma decisiva y de forma diaria delante de Dios. Todo lo entregamos a Él. Eso es, Señor, yo dejo este día en tus manos. Es decir, mis derechos, mis pensamientos, mis objetivos, mis metas, todo te lo entrego. Y hago conforme a lo que tú me vas a dar en este día. Es lo que nos está mostrando. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué podríamos creer que efectivamente el Señor puede darnos un contentamiento especial del que está hablando? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestras entrañas y de nuestra alma, que juzga, que diferencia entre lo bueno y lo malo, de las intenciones que tenemos en nuestro propio corazón, en nuestra alma. Por eso es posible, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y podemos hablar acá días enteros de lo que la palabra es y de lo que usted ha experimentado en la palabra. La palabra de Dios es vida porque nos ha dado vida, porque la vida que tenemos nueva vino a través de ella. Qué importante es, hermanos, entonces entender que la palabra que leemos, esta que estamos meditándola, no es la que proviene de un libro cualquiera, que tiene letra muerta. Esta es la palabra viva, que trae vida a nuestra vida, valga la redundancia. Su eterna palabra, entonces, debe estar en nuestro corazón
Porque la palabra de Dios dice en Juan 6:63, que la palabra es espíritu y es vida. Es eso. Y así es como debe ser en nuestro corazón, en nuestra forma de vivir. La vida de la palabra de Dios está en el Espíritu. Obviamente no tendría sentido ni respaldo si no fuera por esta razón, porque está a través de su Espíritu Santo. No tuviera, un respaldo, no tuviera significancia, sino a través que fue escrita y está dada por su Espíritu Santo de Dios. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Pues ustedes han nacido de nuevo. Todos hemos nacido de nuevo, como cristianos, como hijos de Dios, ¿verdad? Pero no de una simiente que muere, que se acaba, persevera, sino de una simiente que no tiene fin, impercedera. ¿Mediante qué? Mediante la palabra de Dios que vive y que permanece, dice Pedro, Primera de Pedro 1:23, que vive y permanece. Su poderosa palabra, es eficaz, es dinámica, actúa cargada de toda la energía divina y cumple el propósito para el cual Dios la envió. Isaías 55:11, permítame leer, dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Isaías 55:11. Nunca va a volver vacía la palabra del Señor. Por esta situación viva y eficaz, por donde quiera que se predique, por donde en todo momento que escuche la palabra de Dios va a producir algo en su vida. Cuando usted lee la palabra de Dios, ¿qué produce en usted? De pronto en un momento produce alegría, tristeza, reflexión, pero ¿sabe lo que produce? Sobre todo libertad, sobre todas las cosas. Viva y eficaz, dinámica, produce algo en todo sentido y en todo momento. Cortante como una espada de dos filos. Como digo, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser para discernir, para juzgar lo que tiene usted adentro ahí, las intenciones de nuestro corazón. Llega hasta lo más profundo para tratar delante del Señor, mirarnos como a un espejo, dice Santiago, y saber lo que está mal y actuar conforme a eso. Entonces, hermanos, nosotros podemos entender claramente cómo el Señor usa su palabra como una herramienta poderosa a nosotros. El único libro que puede traer sabiduría realmente a nuestra vida, esperanza a nuestra familia y la proyección hacia una gloria eterna es la palabra de Dios. No hay ningún otro libro como esto. El cristiano, entonces, podemos cada uno de nosotros alcanzar una madurez espiritual mientras nos dediquemos a estudiar y a meditar en la palabra de Dios. Mientras más estudia usted en la palabra, mientras más profundice en sus escrituras, más sus sentidos espirituales se van a fortalecer de tal manera que va a desarrollar algo que usted no lo va a entender, de alguna manera sobrenatural. Es lo que hace la palabra de Dios, porque es viva y es eficaz en nuestra vida. Por eso es que insistimos tanto, hermanos, en nuestra iglesia. Tenemos un devocional diario, enviamos hacia los grupos para que usted pueda leer, meditar, porque entendemos este principio. Necesita usted entender que a través solamente de la palabra usted puede entrar en este reposo del que el Señor está hablando. Necesita entender la palabra del Señor. Insistimos con los devocionales, con la reflexión. Tenemos a su disposición discipulados, la reunión de la célula unida. Tenemos en la mañana devocionales diarios con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes, todo el tiempo la palabra del Señor. Yo quiero invitarle que usted, si es miembro de algún ministerio, necesita estar capacitado. Vamos a reabrir los temas, las lecciones del FLED, de esta organización que nos permite conocer más la palabra del Señor. Que usted sea parte activa de eso, hermano. Como usted sabe y como usted está leyendo ahora y escuchando, necesita acercarse al Señor con todas sus fuerzas a través de su palabra. Sea parte de esto. Lea la palabra, medite y obedezca. Ahí se cumple todo un ciclo.
Y nosotros estamos empeñados en este año como iglesia, hermanos. ¿Sabe cuál es el lema de la iglesia? Que crezcamos juntos. Todos que crezcamos juntos. Usted aquí, los que están aquí en la iglesia, ustedes allá, los que me están mirando, crezcamos juntos en el conocimiento de la palabra. ¿Cómo crecemos juntos? Es a través de su palabra, de entendiendo y comprendiendo y obedeciendo su palabra. Vamos a crecer en gozo, en compromiso, en amor. ¿Para qué? Para servirle a Dios y a los demás. Ese es el objetivo, ese es el lema de este año en nuestra iglesia. No se quede afuera de esto, no se quede como es la advertencia que de inicio leímos. Que nadie se quede retrasado, dice. Que tengan cuidado con eso, que tengan temor de eso. Y mucho menos que no quieran ingresar todavía. Que no se retrase siquiera. Entonces, que usted sea parte de esto, hermanos. Yo no puedo pensar, como muchas veces he escuchado. Verá, dice, yo lo único que hago es solamente limpiar las sillas en la iglesia. Entonces, ¿para qué necesito estudiar la palabra? Es una situación equivocada de pensar, hermano. Todos necesitamos la palabra. Todos, absolutamente. No es el asunto de lo que hacemos y cómo servimos. Absolutamente todos, como usted ve, necesitamos entrar en este reposo especial de Dios, en esta forma especial de vivir que el Señor nos está mostrando esta mañana. Entonces, hay muchas cosas, hermanos. Termina el versículo 13 diciendo que todo está delante del Señor, que no hay nada, cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas, dice su palabra. Todo está bajo su conocimiento. Él sabe cuánta incredulidad tenemos. Él sabe cuánta debilidad tiene. Pero ese conocimiento de Dios es para ayudarnos a salir de eso, para poder aprovechar y vivir conforme ahora nos ha enseñado. Entonces, hermanos, finalmente, el reposo de que Dios habla es entonces el producto de permitir que la palabra de Dios sufra efecto en nuestra vida. Nos llama a que seamos diligentes en la palabra, respecto de Dios, de esta palabra de Dios, que nosotros debemos hacer un hábito, un propósito, una disciplina diaria, que nos deleitemos en su palabra cada día. Ese es su llamado. Entonces, ¿qué vamos a hacer y qué va a pasar? Vamos a descubrir entonces su reposo y vamos a vivir de una manera diferente. Muchos de nosotros podemos seguir cargando este peso como el pueblo de Israel por 40 años en el desierto, deambulando, muriendo. Podemos llegar a entender y a vivir de esa manera. Pero hay esta otra manera, hermanos. Dios tiene cosas mejores para nuestra vida. Escúchelo y no endurezca su corazón. Obedezca conforme el Señor nos está mostrando. Vamos a orar, por favor. Gracias te damos, Señor y Dios. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos dejas, Señor, saber que aunque muchas veces queremos hacer a nuestra manera las cosas, tú, Señor, nos has provisto. A través de tu palabra nos dices un reposo para cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que esta palabra escuchada sea retenida en el corazón de cada uno de mis hermanos, de todos aquellos que han estado conectados, de todos aquellos que han escuchado aquí, Señor, esta palabra. Ayúdanos, Señor, realmente a ser sinceros sobre nuestra vida. Que podamos comprometernos, Señor, a cultivar una especie de hambre y sed en nuestro corazón para escuchar lo que nos estás diciendo. Y sobre todo, Señor, que nos permitas tener un espíritu de sumisión para ser obedientes a tu palabra. Te rogamos y te clamamos, Señor. Te pedimos, y esta es nuestra oración en esta mañana. A ti te damos todo el honor y toda la gloria en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.